Retomamos Política, Producción y Trabajo con Fanny Vega y le damos la bienvenida a nuestra invitada, que es Silvia Mercado, periodista, escritora. Escribió un libro memorable en homenaje al Gordo Cardoso, nuestro queridísimo Oscar Cardoso, un periodista que no solo era una buena pluma, sino que además tenía un corazón de oro y tenía un compromiso político del que yo fui testigo desde la dictadura en adelante, hasta que la vida le dijo hasta pronto. Sí, te agradezco, Ricardo, Fanny, la invitación. La verdad, me dio un golpe bajo que recuerdes a Oscar Raúl Cardoso, un periodista excepcional. Yo creo que es justo recordar a los periodistas que han ejercido la profesión con ética y con pasión. Así es, y con un talento y una generosidad invaluables. El libro que tenés en la mano está dedicado a Oscar Raúl Cardoso. Es alguien a quien yo admiro muchísimo y a quien recuerdo permanentemente y lo extraño además. Fue durante muchos años el principal columnista de política internacional de Clarín, pero también, digamos, bueno, era un experto obviamente en política, en fin. Y fue el mejor analista que tuvimos del conflicto de Malvinas en los años 80. Así, sobre fresco el conflicto aún, él escribió uno de los mejores análisis políticos. Malvinas, la trama secreta, que escribió junto a Eduardo Van der Koy y Ricardo Kirchborn y que publicó en 1983, un libro pionero en la investigación periodística argentina. Exacto, pero bueno, ya que nos tomamos ese momento de libertad interior para recordar a un viejo amigo, vamos al otro punto que nos interesa, y es este trabajo que acabas de publicar y que vas a presentar en la Feria del Libro próximamente, y que se llama El inventor del periodismo, del peronismo. Sí, El inventor del peronismo es una biografía de Raúl Apol, el secretario de Medios de Juan Domingo Perón, alguien que tuvo mucho que ver en la comunicación de Perón desde 1943 hasta que se exilió en 1955, antes del golpe militar, y que ocupó los primeros lugares digamos, la responsabilidad absoluta de la comunicación del gobierno de Juan Domingo Perón, y tal como creo, demuestro yo en el libro, es el creador de los grandes relatos del peronismo, desde el 17 de octubre, el renunciamiento de Evita, bueno, la mitificación de Eva. Son todas decisiones de política de comunicación que se implementaron desde el Estado, desde un gobierno que yo tomo la teoría del historiador israelí Ranan Rein, que nos visitó estos días en la Argentina y tuve oportunidad de volver a hablar con él, que habla de que el peronismo llegó como un populismo reformista y terminó como un populismo autoritario. Mi tesis es que la segunda línea, digamos, el funcionario que le permitió a Perón esa transformación de un populismo reformista a un populismo autoritario fue Raúl Apol, que usó el aparato del Estado para domesticar a la opinión pública y para construir una voz única, digamos. Pero curiosamente se puede pensar desde el análisis y a través de los años que Perón tal vez no necesitaba un vocero, un creador de imagen, un creador de relato. Perón tenía una autonomía intelectual importante. Bueno, mi tesis es exactamente la opuesta a la que decís, o sea, de que el peronismo no sería posible sin Raúl Apol. Y en general es la tesis de Ranan Rein, digamos, y es que, entre otras cosas, por Apol pareciera que las únicas personas importantes fueron Perón y Eva, y sin embargo el peronismo no sería posible sin una enorme cantidad de segundas líneas que fueron totalmente invisibilizadas gracias al aparato de comunicación de Apol, como el canciller Bramuglia, que fue el inventor de la tercera posición, como el gobernador Domingo Mercante, que le resolvió cantidad de problemas en el ejército y también en la ligación con los sectores socialistas, como José Figuerola, que hizo las leyes, digamos, pro-obreras. Justamente el aparato de comunicación
es lo que invisibilizó estas segundas líneas que fueron centrales en la construcción del peronismo. Tanto es así que el mismo nombre peronismo, Partido Peronista, como se llamó el partido oficialmente desde 1947 hasta 1955, también fue una creación de Apple, porque Perón llega al poder de la mano del Partido Laborista y luego quiere hacer otro partido, le pone de nombre Partido Único de la Revolución Nacional, y como no funcionaba, Apple le dice: pongámosle Partido Peronista, porque así se le denomina en la calle a este movimiento. Y así se constituyó. Es decir, que tomó el mensaje de la calle, de algún modo. Claro, así se constituyó en el único partido en el mundo y en la historia que llevó el nombre de su líder vivo en forma institucional. Es decir, ni los nazis, ni los fascistas, ni los chavistas, ni los castristas, ni absolutamente nadie, ni Franco, digamos que se puede decir que son otros gobiernos populistas, llevaron el nombre del líder vivo oficialmente, digamos institucionalmente, en el nombre del partido. Es realmente una excentricidad. O sea, vos te estás identificando con que ellos son los inventores de alguna manera del relato en esa época, y que también la autorreferencialidad de alguna forma, ¿no? Porque sí, está expresada precisamente en el título que después identifica al peronismo hasta la actualidad. Pero más que un relato, porque los peronistas, y vos lo sos, son muchos y han seguido por décadas. Fanny, yo ya no sé qué soy, porque para mí hacer este libro, digamos, me confrontó el relato con la realidad. A mí ya me había pasado que había leído el libro, y lo cuento en el libro Perón y los medios de comunicación, que escribió Pablo Sirven, y cuando yo lo leí, para mí fue, lo cuento ahí, un mazazo, porque, digamos, yo pensé que los peronistas éramos los buenos de la película, y resultó ser que cuando leí ese libro me di cuenta que esa necesidad de controlar a la opinión pública y de tremendas injusticias que se hicieron con los diarios y las radios en el peronismo original, para mí fue muy dañino. Acá yo lo que hago es el aporte de no solo lo que se hizo con los medios, sino la política de comunicación en general, porque como bien dijo Ricardo antes, la comunicación política es muy importante en todos los gobiernos, y lo que me parece notable es que el peronismo le dio una importancia inédita, el peronismo original le dio una importancia inédita a la comunicación, algo que antes no había pasado. Desde mi punto de vista ha sido en muchos casos positivo, pero en otros casos tremendamente negativo, porque buscó domesticar la opinión y, bueno, obviamente después no salió bien. Silvia, este modelo de comunicación que creó Raúl Appold para acompañar a Juan Domingo Perón, ¿se ha continuado en otros gobiernos posteriores en la historia Yo creo argentina? que sí, creo que definitivamente ahora el kirchnerismo está utilizando un modelo de comunicación muy parecido a Apple. Yo incluso cuento que hubo un viejo dirigente peronista que se entrevistó buscó reunirse con Néstor Kirchner apenas iniciada la crisis con el campo, para contarle cómo había sido la estrategia de comunicación de Raúl Appold, y yo no puedo comprobar, porque no lo sé, tampoco busqué averiguarlo, si realmente la política que implementó Néstor Kirchner a partir de ese momento fue por esa reunión que tuvo. Lo que sí puedo comprobar es que, es muy parecida en una gran cantidad de cosas. Primero en buscar comprar o tener medios propios, tener empresarios amigos que compren medios, hacer una gran inversión en artistas, en producciones grandes, hacer una gran inversión, por ejemplo, todo el trabajo que hace Javier Grossman en puestas en escenas callejeras, por decirlo de algún modo, y bueno, y en un gran control del relato, digamos, ¿no? Raúl Appold, además de ser vocero, además de tener 1.500 empleados, 7 pisos en un edificio de Avenida de Mayo,
que todavía pertenece al Estado Nacional, construía las noticias. Construía las noticias como él mismo, yo aquí demuestro, ese era el concepto que se decía, construir las noticias. Raúl Apolt era un hombre democrático en el manejo de la comunicación, no era democrático para nada. ¿Era populista o...? No era nazi ni fascista porque no tenía formación ideológica, era un hombre que venía del radicalismo, pero no llegó al peronismo, no llegó a Perón a través del radicalismo. Llegó a Perón a través del mundo del espectáculo. Cuando conoce a Perón, Apolt ya era una persona muy influyente, muy valiosa, era una especie de era un hombre integral de la comunicación. Era periodista, era lobista, era publicista, es probable que ya hubiera sido dueño de una parte de Argentina Sonofilm. Era alguien, representaba artistas, era una persona ya muy, muy importante. O sea, que era como un gran productor en un mercado multidisciplinario de artes. Claro, era un experto en comunicación integral, diríamos hoy, o un relacionista público, alguien muy parecido, con un perfil muy parecido al de Edward Bernays, un relacionista público que también tuvo mucho que ver en la comunicación de Franklin Delano Roosevelt. Pero como el gobierno, alguien muy talentoso, tremendamente talentoso, con una gran formación, y una persona que era muy querida y cuando ya estuvo en el poder fue muy temido y diría odiado porque ha sido absolutamente discrecional, mandó gente presa, mandó gente a torturar, o sea, era alguien malo. ¿Has notado alguna diferencia entre el modo en hacer comunicación gubernamental entre las gestiones del peronismo que se han dado en estos últimos 30 años y los capítulos que ha tocado en suerte para el radicalismo, con Alfonsín, con De la Rúa? Todos los gobiernos exitosos tienen que hacer comunicación. Sin comunicación no es viable nada, no son viables las empresas. Yo empecé como periodista, me dediqué 20 años a la comunicación política y privada. Ricardo, como bien sabés, porque medio que hemos sido periodistas y también nos hemos dedicado a la comunicación. Yo ahora volví al periodismo, pero en esos 20 años me di cuenta que, tal como ustedes mismos dijeron, sin comunicación no son viables ni los gobiernos, ni las empresas, ni las instituciones, ni nada en absoluto. Fanny hablaba de la importancia de la comunicación en la vida cotidiana al comienzo del programa y hay algo muy claro que yo les quiero decir y es que no existe, Aníbal Ford, que es un experto en comunicación que ya murió, un comunicólogo, decía no hay ciudad sin medios ni medios sin ciudad, es decir, es imposible creer que estamos fuera de la comunicación. Él decía, la comunicación trama nuestra cultura, nuestra vida cotidiana, como vos dijiste. Es decir, la comunicación es imprescindible. Sin comunicación, o sea, estamos todos dentro de la comunicación y dentro de los medios. Y como has estado tan imbuida de los secretos de la comunicación de los últimos 50, 60 años, ¿cómo ves la comunicación política hoy, por ejemplo, entre los protagonistas de primera línea? Pongamos gente así disímil, contrapuesta, como Scioli, Macri, de Narváez, la propia Cristina Fernández de Kirchner, o alguno de los radicales que están en la superficie, como Raúl Alfonsín, hijo. Ricardo Alfonsín. Cristina tiene una comunicación, habrá que ver si es eficiente o no, con los años y bueno, con el resultado electoral. Hace, digamos, un uso discrecional del aparato de comunicación del Estado. Me parece que es, desde el punto de vista del respeto a las instituciones de la democracia, muy negativo. Y los demás líderes, hay que ver que claramente los que tienen mejor resultado, los que tienen mejor imagen, son los que invierten en comunicación. Esto es innegable. Tanto Daniel Scioli como Sergio Massa como Francisco de Narváez tienen buena imagen positiva porque invierten en comunicación. Y Mauricio Macri. La única, Francisco de Narváez puede hacerlo porque es un hombre con fortuna personal, los demás tienen que usar los recursos del Estado. Entonces eso también demuestra la diferencia, digamos, la desventaja de aquellos dirigentes políticos que no tienen capacidad económica como para invertir en comunicación.
Muchísimas gracias, Silvia Mercado, por estar aquí tratando de darnos una visión y de refrescarnos un tema en el que el periodismo no se toma su tiempo para analizarlo, por lo menos no desde el análisis profundo, porque muchas veces nos quejamos porque no podemos lograr algo, no podemos llegar a un funcionario o a un político, cuestionamos las distintas modalidades de comunicación, pero no nos podemos analizar así abiertamente frente a una pantalla cuáles son realmente los secretos o quiénes son los verdaderos constructores de la comunicación política. Vamos a una pausa. Como usted ve, también esto es algo que influye mucho en usted, la comunicación de los políticos, de nuestros líderes políticos y también líderes empresarios e instituciones. Vamos a continuar en Política, Producción y Trabajo después de la pausa.